Descubrí que mi novia tenía otros 4 novios. Los contacté a todos. Para su cumpleaños le organizamos una fiesta sorpresa. Entró y nos vio a los 5 allí de pie juntos. Le entregué un pastel que decía, «Feliz cumpleaños a nuestra novia». Mi novia Jessica es un milagro de la logística moderna. Durante el último año pensé que estaba en una relación normal y comprometida con una mujer vibrante, aunque ligeramente caótica. No tenía idea de que en realidad era solo una parte de una compleja empresa romántica de múltiples capas. Jessica no era solo mi novia, era la CEO de una startup con 5 clientes activos y todos éramos sus novios. Descubrí esto el martes pasado por completo accidente. Jessica es patológicamente descuidada con su teléfono. Lo dejó en mi coche cuando la dejé en su clase de yoga. Lo encontré en el asiento del pasajero 1 hora después, y siendo el buen novio que soy, decidí llevárselo de vuelta para que no estuviera sin él. Mientras me acercaba a su estudio de yoga, la pantalla del teléfono se iluminó. Una notificación de un tipo llamado Derek. Trabajo con un emoji de corazón al lado de su nombre. El mensaje decía, «Pensando en ti. Anoche fue increíble». Mi corazón se detuvo. Anoche ella había estado conmigo. Habíamos visto una película y nos habíamos quedado dormidos en el sofá. Luego apareció otra notificación. Un tipo llamado Steve Jim. El mensaje decía, «No puedo esperar a nuestra caminata este fin de semana». Hermosa. Se suponía que íbamos a ir a casa de mis padres este fin de semana. Fue como si un interruptor se activara en mi cabeza. La confusión y el dolor estaban ahí, pero fueron inmediatamente superados por una fría y mórbida curiosidad. Mis manos temblaban. Abrí su teléfono. Ella había usado su huella digital para desbloquearlo en mi coche antes, así que todavía estaba abierto. No tuve que rebuscar mucho. No fue necesario. La pantalla principal de su aplicación de mensajería era una centralita de engaños. Estaba Derek, su marido, del trabajo con quien claramente se estaba acostando. Estaba Steve, su entrenador personal, que era más que un simple entrenador. Había un chico de larga distancia, llamado Paul, una antigua llama de la universidad, a quien le prometía visitar pronto en un viaje de chicas. Y luego estaba yo, Ben, el novio estable confiable, y con el que vivía el ancla de toda la operación. Sentí una ola de náusea seguida de una oleada de pura e inalterada rabia. Pero entonces surgió un tercer sentimiento, algo mucho más peligroso, una sensación de profundo enfoque analítico. No era solo una infiel. Era una maestra de la planificación, una brillante estafadora. Una traición tan compleja, tan audaz, no merecía una simple confrontación a gritos. Merecía una respuesta de igual complejidad y creatividad. Conduje a casa con su teléfono todavía en mi mano. Pasé las siguientes 5 horas en un estado de investigación hiperconcentrada. Revisé sus mensajes, su calendario, sus redes sociales. Ya no era su novio. Era un auditor examinando los libros de una corporación fraudulenta. Era peor de lo que pensaba. No había solo otros 4 novios. Había 5. El quinto era un hombre rico mayor y divorciado llamado Marcus, a quien tenía registrado en su teléfono como mentor. Él era quien financiaba los bolsos de diseñador y los caros días de spa que ella afirmaba estar pagando con su trabajo de diseño gráfico freelance. Cada uno de nosotros servía un propósito. Yo era la base estable del hogar. Derek era la emoción diaria en la oficina. Steve era el compañero de aficiones obsesionado con el fitness. Paul era la fantasía romántica a larga distancia, y Marcus era el banco. Había construido un ecosistema perfecto de hombres cada uno, satisfaciendo una necesidad diferente. Todos ellos completamente inconscientes de la existencia de los demás. Al final de la noche, tenía un expediente completo. Tenía sus nombres completos, sus fotos, sus números de teléfono, y una colección de capturas de pantalla de sus mensajes a cada uno de ellos, detallando sus mentiras y su horario. Mi plan
comenzó a tomar forma. Una confrontación privada sería inútil. Era una mentirosa profesional. Simplemente crearía una nueva mentira. No. La única manera de abordar adecuadamente un engaño de esta magnitud era reunir a todas las partes engañadas. La única manera de mostrarle la verdad de lo que había hecho era tener a sus 5 novios en la misma habitación al mismo tiempo. Su cumpleaños era en 3 semanas. Ya estaba dejando caer indirectas sobre querer una gran fiesta sorpresa. No tenía idea del tipo de sorpresa que estaba a punto de empezar a planear. Respiré hondo, cogí mi teléfono y envié el primer mensaje de texto a un hombre que nunca había conocido. Hola Derek, me llamo Ben. No nos conocemos, pero tenemos una novia en común. Se llama Jessica. Tengo información que creo que querrás ver. Necesitamos hablar. Envié el mismo mensaje personalizado, con el nombre correcto a Steve, Paul y Marcus. El juego había comenzado. Actualización 1. Reunir lo que llegué a llamar los Vengadores de Jessica. Fue un proceso delicado y surrealista. Las reacciones iniciales a mi mensaje de texto variaron desde la incredulidad airada hasta la curiosidad cautelosa. Derek, el marido del trabajo, fue el más agresivo. Me llamó de inmediato acusándome de ser un ex celoso y loco, tratando de crear problemas. No sé quién eres, tío, dijo, pero tienes que alejarte. Jessica y yo solo somos amigos. ¿Lo sois?, pregunté con calma. Porque según este texto que te envió el lunes pasado, te estaba diciendo cuánto te extrañaba mientras estaba acostada en la cama a mi lado. Estaré encantado de reenviarte la captura de pantalla. O quizás prefieras la que me dice a mí que tiene que trabajar hasta tarde en un proyecto contigo mientras simultáneamente te envía mensajes de texto con planes para una cena romántica. Hubo un silencio atónito. Tenía su atención. Steve, el chico del gimnasio, estaba simplemente confundido. Paul, la fantasía a larga distancia, estaba desconsolado. Pero la reacción más interesante vino de Marcus, el benefactor mayor y rico. No estaba enfadado, estaba intrigado. Era un hombre de negocios jubilado, un hombre que lo había visto todo y parecía casi impresionado por la audacia de su plan. Organicé reuniones individuales con cada uno de ellos durante la semana siguiente. Me reuní con ellos en bares y cafeterías tranquilas. No fui emocional. Fui un presentador exponiendo mis hallazgos con los datos fríos y duros de capturas de pantalla y entradas de calendario. Les mostré a cada uno las mentiras que les había contado a ellos y las mentiras que había contado sobre ellos. Le mostré a Derek los mensajes donde ella lo llamaba su divertida distracción desechable. Le mostré a Steve los textos donde se burlaba de su obsesión con el fitness. Le mostré a Marcus la evidencia de que estaba usando el dinero que él le daba para financiar sus viajes, para ver a su novio a distancia, Paul. Con cada hombre la reacción fue la misma. Un horror lento y creciente, seguido de una rabia fría y silenciosa. Les había presentado pruebas innegables de que no eran un compañero especial en una aventura secreta. Eran solo un engranaje en una máquina. Al final de la semana, los tenía a todos a bordo. Creamos un chat de grupo privado y seguro. Los 5, un variopinto grupo de hombres traicionados, comenzamos a planear. Las ideas iniciales eran una mezcla de venganza mezquina y grandes gestos, pero todos estuvimos de acuerdo en que el castigo debía ajustarse al crimen. Su crimen fue el engaño, la compartimentalización y hacernos sentir a todos como si fuéramos el único. La única venganza lógica entonces era hacer añicos esa ilusión de la manera más pública e innegable posible. La fiesta sorpresa de cumpleaños era el lugar perfecto. Yo, como el novio con el que vivía, tomé la iniciativa en la planificación. Le dije a Jessica que le iba a organizar una enorme fiesta sorpresa en nuestro apartamento. Le dije que quería hacer de su cumpleaños el día más especial de su vida. Estaba extasiada. Le encantaba la idea de que yo, su novio estable y aburrido, la adulara y organizara un gran evento en su honor. Fijamos la fecha y la hora.
Le dije que necesitaba estar fuera del apartamento toda la tarde para que yo pudiera decorar y preparar todo. Le dije que se vistiera elegante, que iba a ser un evento sofisticado. Se compró un vestido nuevo y caro para la ocasión, probablemente con el dinero de Marcus. Los 5 coordinamos la logística. Derek se encargó de hacer una pancarta. Steve, el chico del gimnasio, se ocupó de las bebidas. Paul, el novio a distancia, accedió a venir a la ciudad para el evento. Y Marcus, con una sonrisa irónica, dijo que se encargaría del pastel. El plan era simple. No habría otros invitados, ni amigos, ni familia. Los únicos asistentes a la fiesta sorpresa de Jessica serían sus 5 novios. Nos reuniríamos todos en mi apartamento 1 hora antes de que ella llegara. Prepararíamos la escena y luego esperaríamos. Ella pensaba que entraba a una fiesta para celebrarla a ella. No tenía idea de que estaba entrando a la reunión final y pública de accionistas de la corporación fallida de su vida amorosa y que su empleo estaba a punto de ser terminado. Actualización 2. El día de la fiesta fue uno de los más surrealistas de mi vida. Los otros 4 hombres llegaron a mi apartamento a las 6 en punto. Era la primera vez que estábamos todos juntos en la misma habitación. La atmósfera era una extraña mezcla de tensión, camaradería y un sombrío sentido de propósito compartido. Éramos 5 extraños de ámbitos completamente diferentes, unidos por las mentiras de una mujer. Derek, el marido del trabajo, desenrolló la pancarta. Era una obra maestra de la agresión pasiva. Simplemente decía en letras grandes y alegres, «Feliz cumpleaños». Sin nombre, solo una declaración general e impersonal. La colgamos sobre la ventana del salón. Steve, el chico del gimnasio, abasteció la nevera con una cantidad impresionante de cerveza y champán. Mejor tener una fiesta de verdad después de que se vaya la invitada de honor, dijo con una sonrisa irónica. Paul, el novio a distancia, tenía una mirada atormentada en sus ojos. La traición parecía haberle afectado más a él. Simplemente ayudó en silencio a organizar los muebles, y entonces llegó Marcus, el benefactor. Llevaba una gran caja de pastel cuadrada de la pastelería más cara de la ciudad. La colocó en la encimera de la cocina con la reverencia de un hombre que maneja un objeto sagrado. La inscripción es exactamente como la discutimos, dijo con un brillo en los ojos. Pasamos la siguiente hora charlando de cosas triviales. Un grupo de hombres que deberían haber sido rivales ahora aliados en una causa común. Comparamos historias, nos reímos de la audacia de sus mentiras y descubrimos la intrincada red de planificación que había utilizado para mantenernos a todos separados. Era como un grupo de apoyo para las víctimas de un carismático líder de culto. A las 7:45 recibí un mensaje de texto de Jessica. Acabo de salir del spa. Qué ganas de mi sorpresa. Llego en 15 minutos. Te quiero, besos. Les mostré el texto a los demás. Un silencio tranquilo y decidido se apoderó de la habitación. Era la hora. Tomamos nuestras posiciones. Nos dispusimos en un semicírculo informal en el centro del salón, de cara a la puerta principal. Simplemente nos quedamos allí 5 hombres esperando. Exactamente a las 8:00 oímos su llave en la cerradura. La puerta se abrió. Jessica entró con una sonrisa brillante y radiante en su rostro, lista para ser colmada de afecto. ¡Sorpresa!, gritó hacia el apartamento. Su sonrisa vaciló en el momento en que nos vio. No desapareció de inmediato. Simplemente se congeló su cerebro luchando por procesar la escena que tenía delante. Me vio a mí. Luego vio a Derek a mi lado. Sus ojos se abrieron de par en par. Vio a Steve al otro lado. Su rostro se puso pálido. Vio a Paul junto a la ventana y a Marcus apoyado en la encimera de la cocina. El color desapareció de su rostro. Su bolso de diseñador se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un suave golpe. Parecía que había entrado en una habitación y había encontrado a todas sus vidas secretas teniendo una reunión sin ella. ¿Qué es esto?, balbuceó su voz, un susurro ronco. ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Nadie dijo una palabra.
Simplemente nos quedamos allí un jurado silencioso. Di un paso adelante. Sostenía el pastel. Con una mano tranquila y firme levanté la tapa de la caja y la giré para que pudiera leer el hermoso glaseado azul arremolinado. Decía, «Feliz cumpleaños a nuestra novia». El silencio se rompió por un pequeño jadeo ahogado de Jessica. Miró fijamente el pastel, luego nuestros rostros, su expresión desmoronándose de la confusión al puro e inalterado horror. Intentó mentir. Fue una jugada final desesperada y patética. «No entiendo», gritó con lágrimas asomando a sus ojos. «Ven, ¿quiénes son todos estos hombres? ¿Por qué están en nuestro apartamento?» Derek fue el primero en hablar. «No lo hagas, Jessica», dijo con voz fría. «Simplemente no lo hagas. Lo sabemos todo. Soy el marido del trabajo. Soy el entrenador personal», añadió Steve con los brazos cruzados. «Soy el viejo amigo de la universidad», dijo Paul, su voz llena de una tristeza silenciosa. «Y yo», concluyó Marcus apartándose de la encimera, «soy el mentor y el principal patrocinador financiero de toda esta sórdida pequeña empresa aparentemente». Me miró a mí su última esperanza. «Ven, por favor», susurró, «dime que esto es una broma». «La única broma aquí, Jessica», dije con voz plana, «éramos nosotros, pero ya no tiene gracia». Coloqué el pastel en la mesa de café. «La fiesta ha terminado», dije. «Feliz cumpleaños. Actualización final». La escena en el apartamento después de la revelación del pastel fue un colapso total y absoluto. El cerebro de Jessica pareció hacer cortocircuito, enfrentada a la imposible realidad de todas sus vidas separadas, colisionando en una habitación, no tenía una estrategia coherente. Simplemente cicló a través de cada táctica manipuladora de su arsenal. Primero intentó la negación, insistiendo en que todos estábamos locos, que todos éramos parte de una elaborada broma que yo estaba gastando. Cuando eso no funcionó, intentó aislar y conquistar dirigiéndose a cada uno de nosotros individualmente. Intentó decirle a Derek que los demás no significaban nada. Intentó decirle a Paul que él era el único al que realmente había amado. Fue una actuación patética, y ninguno de nosotros se la tragó. Simplemente nos quedamos allí, un muro de verdad silencioso e inamovible. Finalmente, recurrió a la ira. Me gritó, llamándome monstruo por orquestar su humillación. Llamó tontos a los demás por creerme. Fue una diatriba salvaje y desesperada de un animal acorralado. Cuando finalmente se quedó sin fuerzas, hablé. «Se acabó, Jessica», dije con calma. «Este es mi apartamento. El contrato de alquiler está a mi nombre. Quiero que te vayas. Puedes hacer una maleta con tus cosas esenciales esta noche. Tienes una semana para llevarte el resto de tus cosas». Luego, uno por uno, los otros hombres emitieron sus propios veredictos. «Hemos terminado», dijo Derek. «No vuelvas a contactarme nunca más», añadió Steve. Paul simplemente negó con la cabeza y salió por la puerta sin decir una palabra. Marcus, el hombre de negocios, fue el más cortante. «Considere mi mentoría y todos los beneficios financieros asociados», dijo, «permanentemente concluidos. Le sugiero que encuentre un nuevo inversor». En el espacio de 15 minutos, había sido dejada simultáneamente por 5 hombres diferentes. Se fue esa noche con una sola maleta, su rostro una ruina surcada de lágrimas. Los 5, la recién formada Hermandad de los Traicionados. De hecho, nos quedamos un rato. Abrimos el champán, cortamos el pastel, estaba delicioso, y tuvimos nuestra propia fiesta, muy extraña y muy catártica. Brindamos por nuestra libertad compartida. Las secuelas fueron exactamente como se podría esperar. La vida de Jessica implosionó. Había perdido su hogar, su principal fuente de estabilidad, su distracción laboral, su compañero de aficiones, su fantasía romántica y su banco, todo en una noche. La historia de su fiesta sorpresa de 5 novios se convirtió en una leyenda en nuestros respectivos círculos sociales. Era una paria. Intentó algunos movimientos desesperados.
Me envió una serie de correos electrónicos amenazantes, exigiendo que le pagara por su inversión emocional en nuestra relación. Hice que mi abogado le enviara una carta de cese y desistimiento que acabó con eso de inmediato. Intentó tejer una narrativa de víctima en línea, pero la historia era demasiado conocida. Todos sabían la verdad. Lo último que supe es que tuvo que volver a su ciudad natal a vivir con sus padres completamente deshonrada. La vida grandiosa y emocionante que se había construido resultó ser un frágil castillo de naipes y nosotros simplemente lo habíamos derribado con un suave soplido. Un mes después de la fiesta, los 5 nos reunimos para tomar una cerveza. Fue una velada extraña, pero hilarante. Éramos 5 tipos completamente diferentes, pero teníamos un vínculo que nadie más podía entender. Marcus, que había investigado un poco, nos informó que Jessica tenía un largo historial de este tipo de comportamiento. No éramos los primeros, pero gracias a nuestra pequeña fiesta, casi con seguridad, éramos los últimos. En cuanto a mí, mi vida es pacífica. El apartamento está tranquilo. No busqué venganza por rabia. Lo hice por una cuestión de principios. Ella trataba a las personas como activos desechables, como elementos en una lista de verificación. Simplemente organicé una reunión de todos los activos para comparar notas. No era una novia, era un esquema Ponzi. Y todo lo que hice fue convocar una reunión de los inversores para informarles que el fondo estaba en bancarrota.